Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de las empresas verdes en YouTube, a quienes agradecemos que también nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos encuentran como las empresas verdes. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a marcar con una manita de me gusta, a compartir la entrevista de hoy que será muy interesante, a dar una notificación en la campanita para que puedan tener acceso y sepan cuando estamos subiendo nuevos videos que tratan de todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, medio ambiente y evidentemente desde la perspectiva de los negocios y de las empresas. El día de hoy, en nuestra sección de entrevistas, hablaremos sobre la gestión de los diferentes grupos de afinidad dentro de las empresas. Estos grupos hoy en día son cada vez más heterogéneos, entre los que destacan los de equidad de género, los grupos LGBT, los de discapacidad y de generaciones. Todo esto mezclado, acomodado y bien gestionado dentro de las empresas, y para ello nos vamos a tener como invitado el día de hoy a Abraham Mora, quien es subdirector de Desarrollo de Talento, Diversidad e Inclusión Cultural en HSBC México. Abraham lidera la estrategia de diversidad e inclusión, la coordinación de los diferentes grupos de afinidad dentro de la organización y trabaja en la elaboración de los planes de sucesión para los cargos o posiciones clave dentro de la organización. Es responsable de coordinar las acciones de cultura en HSBC. Abraham, te damos la bienvenida al canal de las empresas verdes. Muchas gracias, Ismael, y muchas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ti por haber aceptado platicar con nosotros. Y bueno, Abraham, platícanos de cómo HSBC México va adoptando los lineamientos de una política que es más global desde la matriz en Londres y cómo los ha ido adaptando, sobre todo en materia de sustentabilidad, en materia de inclusión, que es en donde tú estás especializado. Muy bien, Ismael. Bueno, primero me gustaría decirte y que todo el público sepa que HSBC es diverso desde sus orígenes. Y esto es porque tenemos presencia en más de 50 países y esto hace que tengamos evidentemente empleados y clientes de todo el mundo. Con esto en mente, nosotros tenemos como principio reforzar estos valores y la inclusión es una parte fundamental de estos valores o la expresión de estos valores para nosotros. Tenemos 3 valores organizacionales, que es estar conectados, ser confiables y estar abiertos, siempre haciendo lo correcto. Y la parte de cómo esto refleja o cómo podemos ser incluyentes a través de estos valores es algo que trabajamos en el día a día. De entrada, te diría que los valores no serían nada o serían solo un trozo de papel si solo estuvieran plasmados en un póster o algo como en muchas organizaciones sucede, ¿no? Que la gente solo los ve. Sin embargo, aquí los tenemos desde el proceso de administración del desempeño, por ejemplo, que es algo muy importante en las empresas. Todos los años somos evaluados con una escala de valores. Y entonces tenemos un rating de performance y un rating de valores. Y entonces toda nuestra remuneración y todo como somos compensados tiene que ver también con el mostrar este tipo de cuestiones. La segunda te diría para mí que es que esto sea congruente en el día a día. Y esto se logra a través de las diferentes políticas y procesos que cuidamos mucho que estén alineados a estos valores y comportamientos. Esto tiene que ver con tener reglas claras en qué es permitido y qué no es permitido. Tenemos reglas claras en temas de discriminación, bullying, acoso, y tenemos canales para que la gente exprese cuando esto no se está dando. Y la verdad es que hemos tenido una muy buena, tenemos ejemplos muy claros de cómo la gente sí toma esto en cuenta y cómo recurre a esos canales, incluso para hacer algunos trámites bastante personales. Te platico un caso rápidamente. Por ejemplo, tuvimos una persona que decide hacer una transición de género y busca recursos humanos porque sabe que en la organización tenemos los procesos y vamos a acompañar este proceso que es tan importante para la persona, ¿no? Este es para mí un ejemplo de cómo la gente sabe que podemos ser este soporte. Y la tercera te diría que tiene que ver con cómo esto se muestra o cómo este compromiso se muestra y se visibiliza en todos los niveles de la organización.
Y aquí el senior management tiene un papel súper importante que hacer. Tenemos un sponsorship muy, muy bueno, empezando de nuestro CEO y siguiendo por todo el comité ejecutivo, un compromiso genuino de su parte y un involucramiento genuino también. Y esto se va cascadeando en los diferentes niveles. Eso hace la diferencia y hace que la cultura funcione realmente y que estos elementos estén alineados a que seamos una empresa diversa, incluyente o como decías, incluso también en temas sustentables, ¿no? Abraham, tocaste varios puntos interesantes. El primero que me gustaría retomar es el de la evaluación. Cuando dices que son evaluados, esta evaluación viene de manera interna por parte de la empresa para poder medir todo este tema de desempeño, remuneraciones. Eso es interno. Correcto. Ahora, Sí, el sí, sí. otro tema que quisiera yo comentarte es, con todo este programa que tú aterrizaste ahorita, que nos acabas de ilustrar, ¿qué tan sencillo es precisamente encontrar los lazos de afinidad entre todos estos grupos tan heterogéneos, como decía yo en la introducción? Se dice bien sencillo, también, como tú bien lo señalas, parece también sencillo de pronto pegar un póster con un lema, pero por ejemplo, llevarlo al grado del ejemplo que nos ponías del colaborador que decide hacer la transición de género, pues qué tan sencillo es esto. Es decir, debe de haber canales, silos de información y comunicación para cada uno de estos grupos. Me gustaría cómo funcionan y más o menos cómo es que los van haciendo afines entre sí. Claro que sí, muchas gracias. Y muy buena pregunta, Ismael. Sin embargo, es todo un reto, porque como bien dices, a ver, la diversidad está dada, ¿no? Todos somos diversos por definición, y nosotros aún así cuidamos que nuestra base de empleo sea bastante diversa. Lo que tenemos o lo que ocupamos mucho tiempo en hacer en diferentes acciones es asegurar que la empresa es incluyente, porque puedes tener una empresa muy diversa, pero si no es incluyente, entonces la diversidad no suma. En HCBC México tenemos muy claro que la diversidad e inclusión siempre suma y multiplica, nunca resta. Y esto hace que desde ahí la apertura, ¿no? Y esto que te decía de los valores organizacionales, por ejemplo, el de ser abierto, estar conectado, ser confiable, resuene en el día a día. ¿Cómo lo hacemos? Una de las grandes herramientas que tenemos son los grupos de afinidad, los que mencionabas al inicio. Estos grupos de afinidad trabajan en un eje en específico. Tenemos un grupo por cada eje. Género, equidad de género es uno de ellos, inclusión de personas con discapacidad, inclusión de la comunidad LGBT+, y el tema de las diferentes generaciones. Entonces, cada uno de estos grupos de afinidad, primero tiene un sponsor senior del comité ejecutivo. Entonces, esto le da un poder muy fuerte, porque tiene una voz que está en el comité ejecutivo hablando por ellos y alzando la mano y expresando las preocupaciones de cada uno de estos grupos. El segundo es que a nivel organizacional tenemos canales muy claros para reportar cuando esta cultura no se está viviendo. Y eso hace que genere este compromiso de parte de todos los colaboradores de saber que no es literal, es un proceso que debemos de seguir y es un comportamiento que la organización espera de nosotros. Y con esto y con este mensaje desde el Senior Management, te decía, vamos encuadrando todas estas acciones. Y te diría que yo creo que una de las cosas que hemos hecho muy bien es tener un statement muy claro interno y externo de la marca de inclusión. No solamente, te pongo otro ejemplo, el poner, por ejemplo, esta bandera de 100 metros cuadrados en la torre, la bandera LGBT, en el mes de junio, para mostrar justamente la inclusión de la comunidad LGBT, pues digamos que es un símbolo muy claro para las personas que trabajan dentro, porque claramente no vamos a permitir que adentro no se viva un ambiente que queremos para toda la sociedad. Ese es por decirte uno. Otro ejemplo podría ser que nosotros al asegurar que tenemos métricas para medir el número de mujeres que va ocupando posiciones ejecutivas, porque es para nosotros muy importante que la base de los empleados refleje nuestra base de clientes. Esa diversidad externa se tiene que reflejar en la diversidad interna de nuestros colaboradores. Y es así, por ejemplo, el 44% de la base de empleados de HCBC son mujeres. Pues nosotros queremos cada vez más tener más mujeres en posiciones de liderazgo.
hoy tenemos un 28%. En realidad, a nivel industria, somos de las instituciones que tienen mejor posicionamiento y hemos trabajado mucho en los últimos años para elevar este porcentaje. Entonces, y tenemos objetivos claros para hacer esto. Entonces, tener una cultura donde las mujeres no son respetadas, por ejemplo, iría totalmente en contra de estos objetivos. Entonces, tenemos que asegurar por eso al mismo tiempo que la cultura de cero acoso, cero discriminación y empoderamiento femenino se alineen en el día a día y sean programas claros y haya acciones específicas y haya acciones incluso diferenciadas para balancear esto en la cultura de HSBC México. Es bien interesante lo que tú me comentas en esta última parte, Abraham, porque la segunda pregunta que te voy a hacer es, dentro de todos estos programas y todos estos grupos en los que trabajan, de pronto, como organización, puedes caer en la tentación de cubrir cuotas solamente. Uh-huh. Es decir, ya me decías ahorita una parte, pero me gustaría ver si podemos abundar un poquito más. ¿Cómo haces que trascienda solo el hecho de que no se quede en cuotas? Es decir, N número de gente con cierta discapacidad o N número de casos con cierto tipo de acoso o discriminación. Es decir, tiene que ser tiene que ir más allá en la acción. Cuéntame un poquito cómo lo logran, en qué están trabajando, si me puedes platicar, nos puedes platicar a la audiencia uno o dos ejemplos más como los que has estado mostrando, porque los ejemplos ilustran demasiado. Claro que sí. Muchas gracias. Yo te diría que lo primero es que el número o lo que no se mide no se puede cambiar. Y por eso sí es importante tener una referencia de dónde estamos hoy, cuál es el número y cuál es el número al que queremos llegar. Okay. Esto no quiere decir que el foco sea llenar por llenar o cumplir un número, una cuota. El talento siempre será el mayor diferenciador en los procesos de selección dentro de HSBC México y eso es algo muy importante. Sin embargo, el poder tener algo que le llamamos lentes de diversidad e inclusión, ¿no? Que me encanta ese concepto porque es asegurar que te pones unos lentes diferentes y puedes ver si el proceso, por ejemplo, está siendo gestionado de una forma incluyente. Ejemplo, si en el proceso yo te invito a que parte de la lista final o de la terna final haya representación de talento femenino, esto le pone estos lentes de diversidad, porque entonces va a ser que tú estés asegurando que estás viendo el talento en ambos géneros, ¿vale? No te estoy diciendo que forzosamente vas a tomar la decisión, posiblemente la decisión final la vas a tomar con base en el talento, pero el proceso ya asegura que en tu terna final estás considerando talento femenino. Okay. O bien, por ejemplo, cuando empieza un proceso de reclutamiento, tenemos un statement muy claro que los reclutadores mencionan, ¿no? A los líderes que están reclutando, recordando que nuestra base de talento es diverso y que dentro de ese talento diverso entra el tema de género, entra el tema de personas con discapacidad, personas LGBT, y que en todo el proceso tienen que tener mucha claridad si existe algún prejuicio. Aquí entra el tema de prejuicios inconscientes, ¿no? O sesgos inconscientes, que es muy importante en temas de diversidad e inclusión. Entonces, todos tenemos prejuicios, todos tenemos sesgos. Entonces, que aseguremos que que en todo el proceso tengo las instancias necesarias para asegurar que esos posibles sesgos no son definitivos en mi toma de decisiones. Ejemplo, en un panel final, donde estamos evaluando a lo mejor 3 candidatos y candidatas, asegurar que en el panel también haya evaluadores y evaluadoras. Okay. Para que entonces haya esta visión de diferentes perspectivas. Es otro ejemplo que te puedo dar, ¿no? Y también el ver en cuáles la inclusión tiene diferentes estrategias para los diferentes ejes, ¿no? Es muy diferente para el tema de personas con discapacidad, que inclusión de las personas LGBT. Es diferente en el sentido de que, por ejemplo, en el tema o en el eje de personas con discapacidad, tienes que asegurar que somos una empresa accesible, por ejemplo. Entonces, tuvimos que hacer una revisión y tenemos que hacer una revisión de que los espacios de trabajo están diseñados para que puedan ser accesibles e incluyentes para las personas con discapacidad, ¿no? Hemos trabajado mucho también en entrenamientos muy específicos sobre prejuicios que normalmente se tiene con las personas con discapacidad, ¿no?
Okay. Muchas veces los líderes piensan, ¿no?, que una persona con discapacidad podría tener menos habilidades, ¿no? Simplemente por tener una discapacidad motriz. Y eso es por miles de cosas, experiencias que pudieron tener en el pasado. Y esto es totalmente falso, ¿no? El mayor porcentaje de discapacidad que tenemos en el país es discapacidad adquirida incluso. Entonces, muchas personas, ¿no?, que tuvieron la oportunidad de tener carreras profesionales y demás, a lo mejor hoy tienen una discapacidad y también son total y absolutamente iguales y tienen las mismas capacidades que cualquier persona. Entonces, el trabajar en esos prejuicios, en esas creencias, es un trabajo que hemos hecho de manera muy consciente en los últimos años y es lo que sin duda nos ha ayudado a empujar acciones. Te doy un último ejemplo de sensibilización. Organizamos rallies en sillas de ruedas. Es bien difícil entender digámoslo así, la vulnerabilidad del otro si no te pones en el papel. Y el hacer el rally en silla de ruedas es, ve por la torre en silla de ruedas, ¿no? Un ejemplo, la torre de HCBC o en Tecnoparque, que son dos de nuestros edificios corporativos, y tú dime si el edificio es accesible. Tú dime a qué no vas a tener acceso, en qué te limitó. Y esto ha sido un ejercicio súper interesante porque nos hemos dado cuenta que hay que cambiar cosas. Y prácticamente cada que se hace el rally, porque les ponemos actividades que tienen que ir a hacer, ¿no? Ve a tal oficina, o sea, te tienen que mover en la silla de ruedas. Y esto genera una empatía muy fuerte con nuestros colegas, por ejemplo, nuestros colaboradores en silla de ruedas. Entonces, el ponerte en estos zapatos del otro es una de las acciones también que propiciamos mucho en HCBC México. Hablaste del tema de la discapacidad, que yo te quería preguntar precisamente algunos ejemplos de cómo estaban trabajando, ya me lo dijiste, pero el otro tema que también me llama la atención, que ustedes están incorporando ya con trabajo de comité muy enfocado, es el tema de las generaciones. Cuéntame un poquito ahí qué están haciendo, porque esto es importante porque de pronto, a lo mejor en el tema de generación, nos sesgamos hacia el lado de la gente de más edad y damos por obvio que el mundo hoy es de los jóvenes. Sin embargo, todavía tendremos que convivir algunos más que otros con esta diversidad de edades y generacionales. Claro. Cuéntame cuáles son los trabajos que han hecho y los retos que se han encontrado, porque con el desarrollo tecnológico, con la evolución y revolución del pensamiento, pues estamos en una época completamente distinta a la que teníamos apenas hace 20 o 25 años. Así es, Ismael. Y lo más importante, te diría que el mayor objetivo del grupo de afinidad de generaciones es asegurar que estamos trabajando con las fortalezas de todas las generaciones. Paso 1, visibilicemos cuáles son las fortalezas de todas las generaciones. Y aquí déjame compartirte una acción que hicimos que yo creo que es de las que más impacto ha generado. Hicimos una colaboración con el Museo de Memoria y Tolerancia y montamos una exposición que era solo de HCBC en los edificios, en el edificio de HCBC. Hicimos itinerante y después estuvo un mes en el lobby de la torre de HCBC, donde dábamos información de todos los ejes. Y me regreso al tema de generaciones. Ahí en esta exposición poníamos claramente y exponíamos cuáles eran todas estas ventajas y fortalezas de cada una de las generaciones, sin tampoco estereotipar, porque aunque si bien hay coincidencias, no todos somos iguales, ni porque somos de la misma generación, pero digamos que hay generalidades, y cómo eso lo podemos usar a favor en el día a día. Entonces, el grupo de afinidad de generaciones se dedica a eso, a ver iniciativas que puedan hacer a visibilizar estas fortalezas en programas, por ejemplo, como de mentoría cruzada. Normalmente cuando haces un programa de mentoría, el mentor es quien tiene más experiencia, por así decirlo, o más senior, y el mentee tiene una posición, digamos, a lo mejor en un cargo más abajo, ¿no? El mentoring cruzado es un poco al revés. Es, por ejemplo, un millennial dándole mentoring cruzado a alguien de la generación X o un baby boomer. A lo mejor en temas digitales puede ser, ¿no? Y este tipo de acciones acercan mucho y sensibilizan. Otro trabajo importante es
¿cómo le hacemos para que nuestros líderes más, de generaciones sobre todo más X o baby boomers, de pronto entiendan las necesidades de una generación más millennial? Necesidades en temas de cómo se comprometen con la organización, cuál es su visión en temas de flexibilidad, en horarios de trabajo, etcétera, ¿no? Algo que nos pasa en HSBC, más o menos 76% de nuestra población es millennial. Es una alta población millennial. Sin embargo, la mayor parte de los líderes son entre generación X y baby boomers. Entonces, el poder hacer estas intervenciones, estos foros donde sentamos a un baby boomer o un generación X, expresar desde su visión cuáles son esas acciones que pueden aprovechar de su generación y un millennial también, y el sopesar esta discusión y el que el público escuche y opine, eso ha tenido un valor bastante positivo en la organización. Abraham, me llamó mucho la atención el tema en el tema de las generaciones que comentabas, que identificaron fortalezas en cada generación. No sé si nos puedas describir a la audiencia cuáles son algunas de esas fortalezas que identificaron entre las distintas generaciones que tú acabas de mencionar. Ok, pues en realidad tienen que ver mucho con que, por ejemplo, las generaciones baby boomer son generaciones muy comprometidas con la organización. Normalmente trabajaron en ambientes un poco más jerárquicos y esto hacía que el compromiso fuera un poco más grande y no necesariamente todos, pero una gran parte de ellos se quedan mucho tiempo en la organización y esto hace que generen un conocimiento fuerte de la organización, ¿vale? Y aquí lo voy a contraponer contra la generación millennial, que normal y típicamente no dura tanto en una sola organización. Normalmente o típicamente los millennials les gusta tener un poco más de experiencias diversas. Y algo bien importante y diferencial entre estas dos generaciones es el tema de propósito. Eh, el baby boomer cree en la organización y se compromete con la organización. Normalmente o típicamente las personas millennial tienen muy claro cuál es ese propósito y evalúan si la organización cumple o no con su propósito y sus valores. Y fíjate, aquí va a ser una intersección bien interesante entre diversidad e inclusión, porque valoran mucho estas generaciones, los millennials, que los valores resuenen con lo que es su propósito. Y muchos de ellos, uno de sus valores es el tema de la diversidad e inclusión. Y entonces el poder generar estas acciones que ayuden a que ellos sientan que efectivamente van a ser incluidos, y eso tiene que ver con ser escuchados. Y acá trabajamos con la fortaleza de los baby boomers de la escucha, ¿no? De poder escuchar y demás. Sin embargo, escuchar cosas diferentes, que son las que van a venir de los millennials, como el tema digital o el tema de las nuevas tendencias, etcétera, ahí es donde hace un match. Las generaciones X normalmente también tienen esta capacidad de liderazgo y de hacer estos intermediarios entre estas generaciones, porque están justo como en el medio, ¿no? Son como el sándwich entre estas generaciones. El haberse quedado también muchas veces en las organizaciones más tiempo, más que los millennials, tal vez no tanto como los baby boomers, les da una experiencia intermedia entre ellos. Entonces, por darte un ejemplo de esas características en realidad, es un hecho que todas las organizaciones nos tenemos que fijar mucho en el tema de las competencias del futuro, por ejemplo, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a cómo va a evolucionar la necesidad del cliente. Esta es una habilidad que tal vez podemos aprovechar del millennial, porque cada vez más nuestro cliente va a ser más millennial. Y entonces, y después va a llegar los Zetas, ¿no? Que de hecho ya llegaron y ya están en el ambiente laboral también. Y va a empezar otra vez a este juego de generaciones. Y así como describíamos en un momento a los baby boomers, pues vamos a describir a los millennials, ¿no? Porque van a ser los baby boomers en su momento. Y el chiste es ir evolucionando y entendiendo. Para mí ese es el gran valor. Si tú ves los ejes de diversidad, no sé si tenemos una gráfica que usamos nosotros, donde se muestra toda la diversidad que existe y entiendes que hay diversidad emocional, de género, racional, de pensamiento. O sea, hay muchos ejes, más allá de los que conocemos. Esto hace que la diversidad de pensamiento sea el concepto más importante a trabajar en las organizaciones.
el cómo aseguramos que no importando qué generación seas, pero que lo que nos gustaría que tuvieras siempre es esta diversidad de pensamiento y esta apertura para incorporar esos pensamientos a favor de la estrategia del negocio, es lo que quisiéramos todas las organizaciones. Porque sin duda lo que hace la diversidad es eso, tener diferentes perspectivas, ayudarte a ver cosas que no estaba viendo el otro. Si hay un ambiente de inclusión, esto se logra y suma. Si hay un ambiente donde solamente escuchamos a algunos, pues esto no pasa o no sucede, ¿no? Entonces, este conjunto de cosas, y por eso el trabajar en el concepto de diversidad de pensamiento también es muy importante para las organizaciones. Abraham, cuando vemos una organización como HSBC México tan estructurada, tan bien planeado su diseño de trabajo de equidad e inclusión, te hace pensar que lo tienen prácticamente todo dominado. Sin embargo, llegó el punto en el que estamos viviendo hoy, que es el tema de la contingencia, que es el tema del coronavirus, eh, y ha movido todo. La pregunta que te quiero hacer es, ¿este momento de la pandemia está haciendo que ustedes revisen y remodifiquen los objetivos que ya tenían en tema de materia de equidad e inclusión? ¿Y cuáles serían esos pasos y cuáles son los retos que esto significa? Te diría que la contingencia nos está ayudando a acelerar algunos comportamientos que estaban en nuestro plan cultural, por ejemplo, la flexibilidad, ¿no? Porque pues de un día para otro tuvimos que pasar todos a un ambiente virtual. Nos ayudó a a quitar algunas creencias, por ejemplo, de los medios virtuales. Es bien interesante ver cómo a veces una conferencia en lo virtual es más cercana que una conferencia presencial. Y es algo que no habíamos vivido, ¿no? Porque antes lo hacíamos a lo mejor de una manera muy diferente, porque poníamos una videoconferencia para quien estaba afuera, pero estando el speaker en de forma presencial, pues digamos que se pierde un poco y la atención está para las personas que están en el público, ¿no? Presencialmente. Pero ahora que todos estamos en lo virtual, sientes que estás tomando un café con la persona de enfrente. Entonces, estas creencias, sin duda, han ido o van a hacer que modifiquemos algunas cuestiones en el plan. Te diría más de el cómo que del qué. Nuestro qué es muy claro, ¿no? Nuestro qué es asegurar que HSBC es una empresa diversa e incluyente donde todo el mundo suma y multiplica y donde no queremos que nadie reste. Ese es un poco el qué, ¿no? Y a través de la inclusión de estos ejes y a través de desarrollar el talento diverso, a través de involucrar a todos nuestros empleados con esos grupos de afinidad y a través de tener esta marca externa como marca incluyente. Ese es el qué y ese no se modifica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí va a cambiar drásticamente, ¿no? Seguro organizaremos más eventos virtuales ahora que presenciales y esto hará que, por ejemplo, nuestros colegas de las sucursales que están más remotos nos sientan más cercanos. Otro comentario que escuchábamos y que me encantó del Zoom es, en el Zoom todos tenemos, o bueno, en los ambientes virtuales, todos tenemos la ventanita del mismo tamaño, ¿no? Entonces me siento incluso más cómodo a veces en participar. Y aquí ponemos estos perfiles que de pronto no se sienten tan cómodos siendo, digamos que alzando la mano o hablando en un público grande. Pero si siento que en realidad todos tenemos la misma posibilidad, me es más fácil levantar la mano en el Zoom y platicarte, porque no estoy en un auditorio de 100 personas. Y eso hace que todos participemos, y eso es bien interesante y es algo bastante positivo que le vería yo a, a esto de la contingencia, ¿no? O de la pandemia. También es una realidad, Ismael, que como sociedad esto también ha traído a la visibilidad que aquel espacio que considerábamos seguro no necesariamente lo es, que es la casa. Y aquí no te estoy hablando de HCBC, te estoy hablando en general de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Los casos de violencia de género en la sociedad han incrementado. Por ejemplo, hay personas LGBT que no han salido del closet en sus casas y el espacio de trabajo era ese espacio seguro donde podían ser ellos mismos y ahora están en sus casas. En fin, eso también nos genera una velocidad diferente en seguir haciendo estas acciones de cuidar el tema de equidad de género, de ser muy claros con el tema de bullying y acoso, con el tema
de los roles de género, etcétera, para poder asegurar que nuestros colaboradores saben que en HSBC siguen teniendo este espacio seguro, aunque es un espacio virtual seguro. Y esto, sin duda, repercuta en las sociedades, porque tenemos esa responsabilidad las instituciones, ¿no? Abraham, por último, ¿cuánto consideras que hemos avanzado, evidentemente, HSBC, con respecto a la referencia que tiene de la matriz y todos los países con los que tienen interrelación? ¿Cuánto consideran que como HSBC México y como país hemos avanzado en el tema de inclusión y equidad dentro de México? Ahí separaré un poco mi respuesta. Te diría yo que en HSBC México, en los últimos 4 años, tenemos números que respaldan el avance. Aumentamos aproximadamente el 10% de representación femenina a niveles directivos. Hemos tenido en incremento la participación de los colegas en los grupos de afinidad. El último año tuvimos un incremento del 35%, por ejemplo. Y esto como dato, ¿qué nos dice? Que las personas están viendo el valor de ser agentes de cambio para la diversidad e inclusión. Porque el momento en el que tú te unes a este grupo de afinidad, por ejemplo, tienes ya una responsabilidad, ¿no?, diferente que cualquier colaborador, porque tú decidiste inscribirte para generar acciones en pro de ese eje de la diversidad. Y eso compromete y nos ayuda a tener a estos agentes de cambio activos. Tenemos ya varias certificaciones que no teníamos en los últimos años. Por mencionarte algunas, el distintivo de Equidad MX por segundo año consecutivo, que es de inclusión de personas LGBT. Hemos firmado varios acuerdos como el de The Valuable 500, que es un acuerdo para hacer acciones para asegurar la inclusión de personas con discapacidad en la organización. El Gran Acuerdo por el Trato Igualitario. En fin, hemos trabajado también para hacernos de aliados estratégicos que nos ayuden a ver qué prácticas podemos seguir incorporando. Participamos activamente en diferentes foros de diversidad e inclusión porque nos gusta escuchar qué está pasando, qué están haciendo y también poder compartir un poco de esas acciones. Como Sociedad de México te diría que cada vez yo esperaría que nos diéramos más cuenta qué tan diversos somos. La sociedad mexicana de pronto piensa que somos muy iguales, ¿no? Y no es cierto, somos bien diversos. Somos muy diversos, tenemos de todos los colores, tenemos de todas las formas y eso está muy padre. Y lo que cada vez más se está viendo, eso es real, es avance en ciertas políticas que ayudan al país a ir visibilizando ciertos temas y demás. Sin duda faltan muchas más. Si tú comparas México a veces con otros países de la región, no sé, por ejemplo, en derechos LGBT+, es claro que hay países más avanzados en la región que México. Sin embargo, México no está hasta abajo. México está en los segundos lugares o terceros lugares. Pero cuando ves las estadísticas de crímenes de odio, es donde a veces sí aparecemos arriba, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar, siendo más conscientes de que somos muy diferentes, que como empresas tenemos este privilegio y esta obligación de generar esos espacios incluyentes que en algún momento se expanden a las estructuras sociales y que participan de manera activa en este tema de las estructuras sociales para mover y poner al frente los temas importantes de la inclusión en el país, ¿no? Abraham, pues por mi parte es todo. Te agradezco mucho tu espacio y tu tiempo. La verdad es que ha sido muy interesante platicar contigo. Tenemos el tiempo ya algo corto. La verdad es que fue muy agradable platicar contigo y muy enriquecedor. No sé si me quieras agregar por último algo, pero yo por mi parte te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias, Ismael. Solo recordarle a las empresas que aún empiezan a hacer temas de diversidad e inclusión, otra vez, la diversidad siempre va a sumar y multiplicar, nunca va a restar. Y cuando está en la estrategia de negocio, es un componente clave y es un diferenciador y un potenciador de resultados. Pues muchas gracias, Abraham. Vamos a seguirnos cuidando para poder pasar con bien este momento de contingencia. Así es, Ismael. Muchas gracias. No, gracias a ti.